días, mi nombre es Raúl Ruiz Álvarez, soy contratado de investigación de la Universidad de Granada y pertenezco al grupo de investigación 1603 de estudios de las mujeres, al proyecto de la Junta de Andalucía Trama, los trabajos de las mujeres en la Andalucía moderna y al proyecto del Ministerio Ciencia e Innovación, Familia, Dependencia y Ciclo Vital 1700-1860. El título de esta conferencia es Las hospederías en el sur de la península ibérica y en primer lugar quiero agradecer la invitación a participar en el tercer conservatorio en línea El Camino de Tierra Fuera, de Zacatecas a Texas, que organiza la Secretaría de Cultura del Gobierno de Coahuila. Las ventas, mesones y posadas constituyen un espacio público estrechamente ligado a los caminos y a los caminantes. Hacían posible el descanso de viajeros, arrieros y sus animales, facilitando el aprovisionamiento de víveres para continuar el trayecto. También permitían el tránsito de mercancías, noticias, objetos o ideas. Por tanto, su estudio contribuye a un mejor conocimiento económico y social del pasado. Sin embargo, la historiografía modernista en general y del Reino de Granada en particular se ha ocupado poco de estos establecimientos y sus desempeños. ¿De qué vamos a hablar? Voy a organizar la conferencia en los siguientes apartados. Primero atenderé a las fuentes utilizadas, posteriormente a la terminología. También me ocuparé de la legislación, para presentar un mapa de su localización, de su propiedad y de su estructura edilicia. La documentación del catastro de Ensenada resulta de gran utilidad para conocer la terminología, la localización, la propiedad, la utilidad, el aprovechamiento y algunas de las características generales de las hospederías del sur peninsular a mediados del siglo XVIII. El catastro de Ensenada está dividido en diferentes niveles documentales, así las respuestas generales nos brindan una información bastante estandarizada sobre los 399 lugares que hemos elegido y que corresponden al Reino de Granada, permitiéndonos realizar comparaciones, por ejemplo, entre comarcas o entre caminos, ya estuvieran transitados, fuesen principales, secundarios o fuesen lugares que son de poco paso. La respuesta a la pregunta 29 del interrogatorio general nos ha servido para conocer el número de hospederías que había en cada una de las localidades del reino. También nos ha permitido hacer una primera clasificación a partir de los términos de mesón, hostería, posada, venta y ventorrillo. Además de esto podemos anotar datos sobre la propiedad, si pertenecía a la nobleza, al clero, al concejo o si era de un don doña, entre otros. Esta información también nos acerca al conocimiento de su aprovechamiento, ya que en algunas de las respuestas nos dice en qué régimen se explota, que suele ser el de arrendamiento o subarriendo, y nos proporciona datos sobre el mesonero o ventero. Finalmente nos aporta los datos sobre la utilidad que se les regula. Los datos recogidos en el apartado Casas del Libro de los Real nos facilitan noticias sobre su ubicación. Si eran de carácter urbano, anotan en qué calle o barrio se situaban. En el caso de las ventas y ventorrillos situadas en los caminos o despoblados, las sitúa en el término municipal y en algunas ocasiones en el pago en el que se ubicaba, señalando a cuántas leguas de la localidad estaban. Para todos estos establecimientos contamos generalmente con los datos de su superficie y estructura, cuánto mide y si tiene cuartos altos, bajos, corrales, caballerizas, patio, así como la utilidad que se les regula. En algunos casos también aparece en este apartado el régimen de explotación e incluso el sujeto que las explota. Respecto a los propietarios, debemos de cruzar el libro de los cabezas de casa y el libro de los real. Así podremos conocer el tamaño y estructura de sus hogares, así como el oficio y el capital sujeto al gravamen fiscal de este municipio. Sin embargo, creemos que en el cruce de fuentes es donde debemos incidir. Por eso hemos ligado esta fuente principal del catastro de la Ensenada o estas informaciones con fuentes judiciales, fuentes municipales o fuentes legislativas. Atendiendo a la terminología, a partir de las respuestas generales, en el Reino de Granada, como ya he dicho, se citan los términos ventas, mesones, posadas, ventorrillos y hosterías, para referirse al tipo de infraestructuras destinadas al alojamiento de caminantes. Para el análisis comparativo entre el catastro y lo que nos cuentan los viajeros o la propia legislación,
Debemos tener en cuenta que no siempre se categorizan estas instituciones de la misma forma. Los viajeros en la mayoría de ocasiones llamaron posadas a lo que el catastro registra como mesón o incluso como venta. Esto puede deberse a que el uso del término posada sería común para todas las construcciones de hospedaje. De este modo, atendiendo a los conceptos proporcionados por los diccionarios de autoridades del siglo XVIII y el diccionario de terrenos y pando, tanto a mesones como a ventas se les puede llamar posadas u hospederías por ser establecimientos donde se hospeda la gente. Tomás Manuel Fernández de Mesa, en su Tratado Legal y Político de Caminos Públicos y Posadas, define la venta como, cito textualmente, la que está puesta en el camino, regularmente en los caminos, cuyo nombre tomó de haberse introducido para vender los cosecheros sus frutos, o porque allí se va y se viene. Y definió la posada, cito también textualmente, es donde reposamos, pero llamamos posadas a los mesones, especialmente a los más particulares y mejores, y porque trato que sean todos casa de reposo y no de inquietud como hasta ahora. Y finalmente definió el mesón como, cito textualmente, palabra en su origen francesa, que en Francia significa casa. La tomamos promiscuamente por todo género de casas para recibir huéspedes por paga, y lo mismo se entiende de las voces de hostal, diversorio y hospedería, pero el hospicio y hospedería pueden comprender también los hospicios de piedad, que llamamos hospital donde se recogen enfermos o pobres peregrinos. En el Reino de Granada, los términos que más se usan en el catastro de Ensenada son mesón, para los establecimientos que se encuentran situados dentro de un núcleo de población, y ventas, para los que se encuentran ubicados en el camino o los despoblados. No obstante, hemos encontrado excepciones con alguna posada, en Estepona, ventorrillo u hostería, pero siempre en un número muy poco destacable. En cuanto a la legislación, a partir del reinado de los Reyes Católicos, comienza a regularse la instalación de posadas o ventas en descampados situados a más de una legua de lugares poblados, donde los viajeros podrían encontrar alojamiento y víveres. También se les regulan las tasas de venta de cebada, paja y aprovisionamientos, o se exime de alcabalas a determinados territorios como la Vega de Granada. Es notable que el ideal de paz general de los reyes se pretendiera trasladar a los viajes de transeúntes en los caminos. Aunque la preocupación de la corona ya existía, no será hasta el siglo XVIII, con los Borbones, cuando el Estado empieza a plantearse la modernización de estos servicios. En la novísima recopilación quedan registradas muchas de estas normas, en las que apreciamos dos inquietudes principales. Por un lado, el control de gravámenes con el pago de alcabala, la tasa para la venta de paja y cebada o los precios de comestibles y venta de cebada. Y por otro, la construcción, reparo, provisión, buen trato, hospedaje y asistencia a los viajeros. Estamos viendo cómo aparece una gran preocupación por controlar tanto los caminos y la mejora de las infraestructuras viarias como los servicios de alojamiento. Antes de atender a la localización, quiero que vean este mapa donde en color rojo pueden ver el territorio que vamos a estudiar, es decir, el Reino de Granada en el sur de la península ibérica, un territorio que se considera como entidad principal en las 22 provincias en las que el Marqués de la Ensenada divide el territorio para hacer su catastración. Asimismo, debemos señalar, como ya hemos dicho, que esta entidad principal, denominada como el Reino de Granada en el siglo XVIII, estaba dividida en 399 localidades. En el siguiente mapa se señala de color rojo el Reino de Granada, territorio que vamos a estudiar en el sur de la península ibérica. El Reino de Granada es una de las 22 provincias en las que el Marqués de la Ensenada dividió el territorio de la Corona de Castilla para hacer la catastración. Estaba compuesta de 399 localidades.
Nuestro territorio de estudio será el Reino de Granada, en el sur de la península ibérica, una entidad principal en la que el Marqués de la Ensenada dividió el territorio de Castilla en 22 provincias para hacer su catastración. Además, el Reino de Granada estaba dividido en 399 localidades. Para esos 399 lugares hemos documentado en las respuestas generales del catastro 232 mesones, 3 posadas, 30 ventas, 4 ventorrillos y 3 hosterías, es decir, un total de 272 establecimientos de hospedaje. En el conjunto del reino, aproximadamente el 40% de municipios cuenta con alguna de estas infraestructuras, siendo las localidades donde mayor número se concentran las que se relacionan. Granada con 26, Málaga con 20, Almería con 4, Alhama de Granada con 6, Ronda con 6 y Estepona con 5. Estos datos nos explican por el tránsito de gentes, siempre en mayor número en las ciudades, los polos económicos y los caminos más transitados. Esto fácilmente se entiende, pues ambos lugares constituían los ejes terrestres del comercio, me refiero a Málaga y Granada. Ejes terrestres del comercio, pero también del transporte y de las comunicaciones del reino. A mayor distancia de estos ejes y de los caminos principales encontramos menos edificaciones de hospedaje, a excepción de la serranía de Ronda, que constituye otro foco destacable dependiendo o vinculado a su economía. No obstante, habría otras hospederías en sitios que no eran de paso, por lo que el catastro no llegó ni a calcularles una utilidad, una fiscalidad. Algunos ejemplos de estas infraestructuras son el mesón de Algarinejo, propiedad del marqués de Algarinejo, que no se encuentra en carretera útil, o el mesón de Alaurín de la Torre, propiedad del conde de Puerto Blanco, donde solo concurren unos pocos harineros con tráfico de trigo. Las hospederías, como estamos viendo, estaban concebidas como espacios públicos necesarios para aliviar las fatigas del viaje y el transporte de mercancías. Eran uno de los elementos del paisaje rural, que junto a las iglesias, castillos, casas singulares, molinos, cortijos y puentes, formarían parte del conjunto de hitos arquitectónicos que funcionan como elementos de referencia espacial en las representaciones subjetivas del espacio percibido. Pero antes, veamos los mapas de localización de los caminos principales. En el siguiente mapa podemos ver el camino de carretas hacia Levante con su ramal hacia Almería. Asimismo podemos ver el camino principal que unía la ciudad de Málaga, el puerto de Málaga, con la ciudad y capital del reino de Granada. Como veis, estaba en cierta medida el camino entre Málaga y Granada muchísimo más densamente poblado de estas hospederías. Sin embargo, conforme nos dirigimos a Levante, el número va cambiando. En el caso de los caminos desde Granada hacia la costa granadina, es decir, hacia el Muñeca, Motril, pero también el camino hacia Ugíjar o las Alpujarras de Granada, vemos cómo había un gran número de mesones, ventas y algún ventorrillo, como el ventorrillo de Otura que pueden ver. En el caso de las hospederías del litoral granadino, vemos cómo primó o cómo su poco número es consecuencia de que se prima el transporte de cabotaje, el transporte marítimo al transporte terrestre y las hospederías están muy ligadas a los caminos. Esto quiere decir que la propia orografía del terreno, una orografía muy difícil, condicionó que no pudiera haber caminos. Sin embargo, como vemos, se localizan en ciudades de importancia en el siglo XVIII, como pudieran ser Estepona, Marbella o Málaga, o sobre todo entre Málaga y Motril, es decir, en esos caminos que conectarían directamente con la capital granadina. Conforme caminamos hacia el oriente, vemos cómo la densidad va casi desapareciendo, teniendo una ventana al Buñol, 4 mesones en Almería y un mesón en Vera.
resulta difícil encontrar imágenes que recojan las percepciones de los individuos que habitaban el espacio en el siglo XVIII. Estos mapas cognitivos constituyen un tipo de fuente muy utilizada en la actualidad por los geógrafos para la realización de sus estudios sobre los comportamientos espaciales, así como para conocer la valoración de determinados lugares por parte de la población. Recordemos que los mapas cognitivos constituyen, según Constancio de Castro, una especie de mapa dentro de la mente, formado por todos aquellos elementos que resultan significativos para el individuo en su deambular cotidiano por el espacio en el que circunda. No obstante, para este periodo tenemos la suerte de contar con dos fuentes documentales que sí contienen representaciones que pueden analizarse siguiendo las directrices de la geografía de la percepción. Me refiero a los planos insertos entre la documentación que compone el catastro de Ensenada y los croquis que acompañan a las respuestas sobre el interrogatorio enviado por el geógrafo Tomás López a los párrocos de las distintas poblaciones de nuestra geografía. Aunque no estamos ante una cartografía técnica, estos planos o croquis, por las características de su factura, se consideran auténticos mapas cognitivos, como ha puesto de relieve en numerosos trabajos Concepción Camarero Bullón y María José Ortega Chinchilla. En este pueden ver cómo se señalan las ventas de Padul, de Otura, la venta de la cebada en Guajar Faragüit o la venta del Anjarón en uno de los mapas de Tomás López. Aquí también hemos señalado en esos croquis de Tomás López cómo se pueden ver esas ventas y cómo vienen representadas, como ya he dicho, entre esos espacios públicos necesarios para aliviar esas fatigas de transporte, pero como algo singular, como las casas singulares, las industrias, los cortijos y puentes o las iglesias, que son los que forman los hitos arquitectónicos de un lugar. Del diccionario geográfico también de Tomás López, aquí podemos ver la venta de Padul. En cuanto a los croquis del catastro del Marqués de la Ensenada, muy ricos para el Reino de Granada, aquí podemos ver cómo se muestra la venta de Padul dentro de esos hitos arquitectónicos, pero también del paisaje que se representaron en estos mapas. O en este caso, la venta de Nihuelas, también representada en el camino que se dirigía hacia Ugíjar desde la capital granadina. En cuanto a la propiedad de estos establecimientos o de estos servicios, el 21,5% de las hospederías pertenecen a la nobleza titulada. Entre esos propietarios de la nobleza estaban la duquesa del Infantado, el duque de Medinaceli o el de Arcos, el marqués de Mondéjar, el de los Vélez, el de Algarinejo, el de Armillaes, el de Bogaralla, el de Casablanca, el de Villamañas, el de Ariza, el de Campotéjar o el de Las Cuevas, el conde de Casapalma, el de Donario, el de Guadiana, la condesa de Donario, el conde de Puerto Blanco, el de Montijo o el de Puerto Llano, entre otros. Los vecinos del libro de los cabezas de casa del catastro del Marqués de la Ensenada correspondiente a los seglares, que no son nobles ni dones, tienen un peso del 13,3% en la propiedad de estos establecimientos. Aproximadamente un 6,7% pertenecía a los concejos, a propios o del común, de igual forma a las obras pías como el mesón de Albuñuelas, propio de una obra pía que tenía como fin mantener la casa escuela que dejó el arzobispo don Francisco de Perea. Se arrendaba por 100 reales al año por no ser un lugar de paso. Por otro lado, hay que señalar que en algunas de las hospederías que hemos estudiado, aproximadamente el 10,5%, las respuestas generales no nos indican quiénes son sus propietarios. En cuanto a las mujeres propietarias y teniendo en cuenta que el catastro registra a los cabezas de casa y por tanto varones en su mayoría, hemos encontrado muy pocas propietarias de mesones y ventas propietarias en el catastro del Marqués de la Ensenada, que como siempre digo, no es un registro de la propiedad, sino es un catastro fiscal donde todos los bienes del hogar se les registran al cabeza de casa. Entre esas propietarias estaban doña Ana López, que poseía el mesón de Chita y Talarán, doña Isabel Salinas, que poseía un mesón en Ronda,
doña María Castilla, que poseía uno en Atarfe, o doña María Salcedo, que poseía el mesón del Rinconcillo en Granada. En cuanto al aprovechamiento, más del 52% estarían arrendadas, aunque seguramente serían muchas más de las declaradas en el catastro, pues esta cifra consideramos que es demasiado baja. Esto puede deberse a que cambiarían constantemente de arrendatarios, como comprobamos en la venta de la cebada, siendo las escrituras de arrendamiento por un tiempo de muy corta duración. En cuanto a la propiedad de estos establecimientos o de estos servicios, el 21,5% de las hospederías pertenecen a la nobleza titulada. Entre esos propietarios de la nobleza estaban la duquesa del Infantado, el duque de Medinaceli o el de Arcos, el marqués de Mondéjar, el de los Vélez, el de Algarinejo, el de Armillaes, el de Bogaralla, el de Casablanca, el de Villamañas, el de Ariza, el de Campotéjar o el de Las Cuevas, el conde de Casapalma, el de Donario, el de Guadiana, la condesa de Donario, el conde de Puerto Blanco, el de Montijo o el de Puerto Llano, entre otros. Los vecinos del libro de los cabezas de casa del catastro del Marqués de la Ensenada correspondiente a los seglares, que no son nobles ni dones, tienen un peso del 13,3% en la propiedad de estos establecimientos. Aproximadamente un 6,7% pertenecía a los concejos, a propios o del común, de igual forma a las obras pías como el mesón de Arbuñuelas, propio de una obra pía que tenía como fin mantener la casa escuela que dejó el arzobispo don Francisco de Perea. Se arrendaba por 100 reales al año por no ser un lugar de paso. Por otro lado, hay que señalar que en algunas de las hospederías que hemos estudiado, aproximadamente el 10,5%, las respuestas generales no nos indican quiénes son sus propietarios. En cuanto a las mujeres propietarias y teniendo en cuenta que el catastro registra a los cabezas de casa y por tanto varones en su mayoría, hemos encontrado muy pocas propietarias de mesones y ventas propietarias en el catastro del Marqués de la Ensenada, que como siempre digo, no es un registro de la propiedad, sino es un catastro fiscal donde todos los bienes del hogar se les registran al cabeza de casa. Entre esas propietarias estaban doña Ana López, que poseía el mesón de Chita y Talarán, doña Isabel Salinas, que poseía un mesón en Ronda, doña María Castilla, que poseía uno en Atarfe, o doña María Salcedo, que poseía el mesón del Rinconcillo en Granada. En cuanto al aprovechamiento, más del 52% estarían arrendadas, aunque seguramente serían muchas más de las declaradas en el catastro, pues esta cifra consideramos que es demasiado baja. Esto puede deberse a que cambiarían constantemente de arrendatarios, como comprobamos en la venta de la cebada, siendo las escrituras de arrendamiento por un tiempo de muy corta duración. Atendemos ahora a su estructura edilicia. Los datos que nos aporta el catastro nos llevan a pensar que serían estructuras sencillas que en su mayoría poseían dos alturas, a excepción de la venta del Anjarón y el mesón de Valor. Aunque el catastro nos da poca información, generalmente los cuartos bajos serían usados para los corrales y las caballerizas, mientras los altos serían los espacios de descanso. Muchas de ellas tendrían también patio. Especialmente en los mesones no habría gran diferencia con las casas habituales, salvo que estos podían ser algo más grandes. Algunas de ellas pueden ser rastreadas hasta la actualidad, aunque han sufrido importantes modificaciones a lo largo del tiempo. Para conocer cómo eran a partir de los datos del catastro, pueden ver mi artículo Ventas y mesones en los caminos del Valle del Lecrín y las Alpujarras. También, atendiendo a su estructura edilicia, podemos aseverar que a excepción de Valor y la mesa y la venta del Anjarón, todas cuentan con planta alta y baja y tienen una media de 16,55 varas de frente por 15,75 varas de fondo, dividiéndose en cuartos. También encontramos en algunas de ellas la referencia a patios, corrales, caballerizas, pajar o pósito.
Los mesones no se diferenciarían especialmente de las casas de los pueblos y ciudades, a diferencia de las ventas que incluso quedaron registradas, como hemos visto en los mapas, croquis y dibujos del siglo XVIII, en los que se pueden observar algunas de sus características arquitectónicas, pese a ser una percepción geográfica o un espacio percibido. Por los testimonios de viajeros podemos advertir que estas construcciones serían bastante sencillas. El catastro no proporciona información sobre los materiales de construcción, pero seguramente estamos ante edificios realizados con los materiales locales. Tampoco nos brinda datos de la distribución de los espacios, pero atendiendo a la distribución lógica de las casas en esta época, en la planta baja estarían la cocina, los corrales y las caballerizas, y en la planta alta los dormitorios, si nos indica que en la planta alta se localizarían los pósitos. Finalmente, en este breve recorrido por las hospederías del sur peninsular, tenemos los suficientes datos e información para establecer una serie de conclusiones. El catastro de Ensenada registra 5 términos para referirse a los servicios de hospedaje. Son el de mesones, ventas, ventorrillos, posadas y hosterías. Se diferenciaban principalmente por la ubicación, en núcleo urbano o en los caminos y despoblados, pero también por el tamaño o la calidad del servicio. Estos servicios de hospedaje recibieron la atención de la corona y también de los municipios. Su principal preocupación fue legislar sobre su modernización en consonancia con la seguridad, el abastecimiento o el bienestar de los huéspedes. Esa seguridad queda muy bien registrada, por ejemplo, en la localidad de Motril, localidad costera importante del Reino de Granada, donde a través de las actas de cabildo en el siglo XVII hemos podido registrar esa preocupación del concejo por establecer normativas para que los mesones de Motril fueran mucho más seguros. También fue clave la preocupación por su ubicación para poder garantizar el descanso de los caminantes y los trayectos. De ahí que se mandara a arreglar muchísimas ventas que estaban abandonadas en el camino para poder garantizar el servicio en todos los caminos, en un sistema que era una red radial de caminos hacia el centro de la península ibérica, la capital del reino, es decir, hacia Madrid. El mapa de las hospederías del Reino de Granada refleja su vinculación a los caminos y al tránsito de comercio. Como hemos visto, la densidad de estos establecimientos aumentaba en las ciudades de Málaga y Granada, así como en los caminos de tránsito entre la capital del Reino y Levante, Madrid, Sevilla o Málaga. No obstante, hemos registrado un número significativo de estos servicios, sobre todo pequeños mesones, en localidades que no eran de paso y en caminos secundarios y de poco tránsito. Estas ubicaciones consideramos que podrían responder a la necesidad de cubrir el comercio de corta distancia, a los desplazamientos de vecinos entre localidades cercanas e incluso a las relaciones de poder o estatus social de sus propietarios. No olvidemos que la tierra en el Reino de Granada, aún en el siglo XVIII, se divide en señoríos y tierra de realengo. Finalmente, en este breve recorrido por las hospederías del sur peninsular, tenemos los suficientes datos e información para establecer una serie de conclusiones. El catastro de Ensenada registra 5 términos para referirse a los servicios de hospedaje. Son el de mesones, ventas, ventorrillos, posadas y hosterías. Se diferenciaban principalmente por la ubicación, en núcleo urbano o en los caminos y despoblados, pero también por el tamaño o la calidad del servicio. Estos servicios de hospedaje recibieron la atención de la corona y también de los municipios. Su principal preocupación fue legislar sobre su modernización en consonancia con la seguridad, el abastecimiento o el bienestar de los huéspedes. Esa seguridad queda muy bien registrada, por ejemplo, en la localidad de Motril, localidad costera importante del Reino de Granada, donde a través de las actas de cabildo en el siglo XVII hemos podido registrar esa preocupación del concejo por establecer normativas para que los mesones de Motril fueran mucho más seguros.
También fue clave la preocupación por su ubicación para poder garantizar el descanso de los caminantes y los trayectos. De ahí que se mandara a arreglar muchísimas ventas que estaban abandonadas en el camino para poder garantizar el servicio en todos los caminos, en un sistema que era una red radial de caminos hacia el centro de la península ibérica, la capital del reino, es decir, hacia Madrid. El mapa de las hospederías del Reino de Granada refleja su vinculación a los caminos y al tránsito de comercio. Como hemos visto, la densidad de estos establecimientos aumentaba en las ciudades de Málaga y Granada, así como en los caminos de tránsito entre la capital del Reino y Levante, Madrid, Sevilla o Málaga. No obstante, hemos registrado un número significativo de estos servicios, sobre todo pequeños mesones, en localidades que no eran de paso y en caminos secundarios y de poco tránsito. Estas ubicaciones consideramos que podrían responder a la necesidad de cubrir el comercio de corta distancia, a los desplazamientos de vecinos entre localidades cercanas e incluso a las relaciones de poder o estatus social de sus propietarios. No olvidemos que la tierra en el Reino de Granada, aún en el siglo XVIII, se divide en señoríos y tierra de realengo. Respecto a su propiedad, estaría principalmente en las manos de nobles y clero, junto a los dones como grupo social predominante. Algunos viajeros, como Pons, apuntaron que su mal estado y el lamentable servicio que prestaban estaba directamente relacionado con que la mayoría de los propietarios tuvieran más mentalidad de rentistas que de verdaderos empresarios. El régimen de explotación fue en su mayoría en arrendamiento por un corto espacio de tiempo. En cuanto a quiénes eran los mesoneros y venteros, los datos nos dibujan que eran individuos generalmente con escasos recursos, que trasladarían todo su hogar a la hospedería y que además estarían dentro de ese ámbito de pluriactividad propio de la edad moderna. Todos los miembros participarían en las labores propias de este servicio. Los viajeros que recorrieron el reino dejaron información del oficio de mesonero y ventero, así como de la vida de las hospederías, no obstante en una visión muy romantizada del camino. Finalmente, agradecerles su atención y agradecer de nuevo a la organización que hayan querido invitarme para dar estas pequeñas notas sobre los sistemas de hospedaje en el sur peninsular. Muchísimas gracias.